Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Lo que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifica esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además de esto os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. Pueden sentarse. Alabado sea Dios. Toda una escena, hermano, que mira. ¿Dónde estará el que le dio el trompón a Jesús si no se arrepintió? Jesús es ante el concilio. Todos sabemos que este fue un juicio falso. Además, los judíos, por el hecho de ser esclavos de Roma, no tenían derecho, por eso lo hicieron a escondida, no tenían el derecho de juzgar a nadie, mucho menos de matarlo. Entonces ahí existe un debate eterno de quién mató a Jesús, los judíos, los romanos, etc. Porque los judíos no tenían la autoridad de matar a nadie. Por eso lo que hicieron fue provocar que Roma lo matase, pero de igual manera ellos fueron los que pusieron la plataforma. Pero si vamos al fin de todo esto, hermano, al final estaba escrito y es un tema, porque si tenía que pasar, aunque cuando uno analiza la profecía, mis hermanos, ¿qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Porque si estaba escrito, entonces, ¿quiénes fueron los ejes de la profecía? ¿Eran culpables o no? Si ya estaba escrito que Jesús había de morir, ¿son culpables los que lo entregaron y los que lo mataron? Son preguntas que hago al aire, pero no para que la conteste, son retóricas. Una profecía no es más que un vislumbre de Dios del futuro y que se lo hace ver a su profeta en el presente. Algunas profecías pueden ser alteradas por medio del perdón o el arrepentimiento de aquellos a quienes se les dio la profecía. En el caso de Nínive, Dios determinó derribar a Nínive. Si se arrepentía, Dios no lo mataba. Volvieron al 125 años después, le pasó lo que Dios le profetizó. Siempre les digo, mis hermanos, que cuando leamos un pasaje, vayamos a las referencias. Los cuatro evangelios, tanto Lucas como Marcos como Juan, relatan este episodio importantísimo de la vida de Jesús, y eso le da una importancia, un peso al pasaje. Yo sé que hay pasajes que lo dice un evangelista, otro no lo toca porque entiende porque no nos imaginemos que los 4 se sentaron en una mesa. ¿A quién escribió eso por su lado? Lo que pasa es que el Espíritu Santo traza una línea profética y nos hace ver como que los 4 estaban sentados y se combinaron para hablar de lo mismo, pero cada evangelista da un detalle diferente. Por ejemplo, en Lucas 22, 54 a 71, dice algo muy interesante. Jesús ante Pilato y Herodes. Dice que cuando le preguntaron si Jesús era el Cristo,
donde acabamos de leer que leímos. Vamos a leerlo otra vez. Dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Eso dice Mateo, que dijo Jesús. Pero ¿qué dice Lucas? Lucas dice, Jesús contestó, si se lo digo a ustedes, no me lo van a creer. Y si le hiciera pregunta, no me la van a contestar. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Lo mismo, pero con algo más. Jesús le dijo, si yo se lo dije, ustedes no lo van a entender. Y si le hago pregunta, no me la van a contestar. Pero si algo le digo, desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Y vuelven y le preguntan, entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Preguntaron una vez a una voz. Y él le dijo, ustedes mismos lo han dicho. Prácticamente lo mismo, con el detalle de que Jesús le dice, si le hago pregunta, no me la va a contestar. Entonces, si le digo y le explico por qué soy el Mesías, no me van a entender. Entonces, cuando nos vamos a otro evangelio, que es por ejemplo Marcos, vamos al evangelio de Marcos, eso es para entrar en contexto. Bueno, se me perdió, aquí está Marcos. Dice aquí, trajeron pues a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Fíjese que en los 4 pasajes falta un grupo. Usted no encuentra fariseos por ahí. Sí, pero Mateo habla sobre ello. No hay fariseos, ahí están los sacerdotes que eran los que gobernaban el templo. Ahí están los escribas y los ancianos, que los ancianos son los que representan el Sanedrín, que eran 71, 70 más el sumo sacerdote. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del templo de los sumos sacerdotes. Y estaban sentados con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no coincidía. O sea, cuando buscaban personas para que hablase supuestamente cosas malas que Jesús hizo y lo traían, Geraldo decía una cosa, pero no coincidía con lo que decía Mato. Y al final dice que ninguno coincidían. Por eso es que el sumo sacerdote le hace la pregunta. Y, ok, se va, ninguno coincide. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Porque si Jesús dice que es el Cristo, entonces se está autodenominando el Hijo de Dios. De hecho, él lo mataron por llamarse Hijo de Dios, no por ser solamente el Mesías. Lo vamos a ver en el pasaje más adelante. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Jesús nunca dijo eso. Sin manos, o sea, no sé cómo lo iba a hacer. Jesús dijo, destruí este templo, y en 3 días lo levantaré. Este pana dice aquí que Jesús dijo que lo iba a hacer sin manos. Pero obviamente eran testigos falsos preparados que siempre han existido, existen y siempre van a existir. Entonces, dice aquí, pero ni aún así concordaban los testimonios. Porque es que para hablar mentira, hermano, hay que tener buena memoria. Porque tú tienes que recordar cada palabra que tú dijiste anteriormente. La verdad se defiende sola. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué de esto que testifican contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído esta blasfemia. Para ellos, obviamente, el decir que Jesús es el Mesías, y más aún, el Hijo de Dios, es una blasfemia, porque en la mentalidad hebrea, el Mesías, o sea, Dios no tiene hijo. También, si usted va a la religión musulmana, no, ellos creen en Jesús, pero como un profeta. Y ni siquiera como el último, porque el último profeta de ellos fue Mahoma.
Ellos respetan a Jesús, no lo ven como nosotros lo vemos, como el Hijo de Dios, ¿sí o no? Como el Mesías. Creemos que Jesús es el Mesías. Amén. Pero no solamente el Mesías, más aún el Hijo de Dios. Pero para ellos eso es una blasfemia, porque en su mentalidad Dios no tiene hijos. Por eso aquí el sumo sacerdote dice, no tenemos que buscar más testigos. Ya Jesús ha blasfemado con autodenominarse Hijo de Dios. Y hay que entender la idiosincrasia del judaísmo del siglo I. Los judíos esperaban un Mesías, todavía lo siguen esperando, pero no el Mesías como nosotros lo conocemos. Hay dos profecías principales en cuanto a la venida del Mesías y Jesús relata una, y cuando él dice, aquí, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ese término Hijo de Hombre tiene que trasladarnos a Daniel capítulo 7. ¿Quién lo lee? 7, versículo 12 en adelante. Primero él habla acerca de las 4 bestias que Dios les reveló en sueño. Luego habla como un hijo de hombre que viene en las nubes. A eso se está refiriendo Jesús en este pasaje. Daniel capítulo 7, versículo 12 o 13 por ahí. Cualquiera lo puede leer. Léalo, hermano. Daniel capítulo 7, versículo 13 por ahí, léalo. 13 entonces dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Esa es la característica, gracias mi hermano, esa es la característica de el rey Mesías que gobernaría por siempre y para siempre. ¿Qué pasa? También Zacarías capítulo 9 habla acerca del Mesías, pero habla de un Mesías humilde que vendría en un pollino, pues aquí muy bonito pollino, en un burrito, hijo de burra, porque es hijo de asna, pero en fin, es lo mismo. Vendría en un pollino, un burro que nunca había sido cargado. O sea, no. Jesús, como siempre, es la primicia de todo, tenía que hacer un pollino que nunca hubiese hecho una carga en su vida para cumplir la profecía. Jesús, en la semana, lo que se conoce como la entrada triunfal, que nuestros católicos le llaman Domingo de Ramos, es la entrada triunfal. Jesús cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, que vendría humilde en un pollino, hijo de asna. Hay 2 profecías acerca de la llegada del Mesías, pero que esas 2 profecías tienen un lapso de 2000 años. En la Biblia, de un versículo a otro, te pasan 2000 años, así como nada. ¿Qué pasa? Los judíos, cuando ven a Jesús, ellos están esperando a un Mesías tipo David, un guerrero, no un hombre humilde que para colmo contrasta las enseñanzas que por más de 1200 años los judíos han enseñado por generaciones. Por ejemplo, los judíos tienen en su mente que ojo por ojo y diente por diente, y eso ha sido siempre y hasta ahora hoy. Tú le tiras un cohete a Israel te va a tener 100. Sí, así, porque ellos se basan en la ley de Moisés, en la Torá, en el Antiguo Testamento. Tú le matas un soldado a Israel y él te va a matar 100, porque eso es lo que dice su ley. Ellos no se basan en la ley de Cristo, como habla Pablo, que es la ley del amor. Jesús dijo más, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistas al mal. Si Israel cumple esa promesa, desaparece. De una vez. Entonces las enseñanzas de Cristo contrastan con las enseñanzas de los rabinos, de los escribas de aquel entonces. Entonces viene este Jesús, ellos esperan un guerrero como David que lo libre de Roma. No del pecado, porque en su mentalidad ellos no tienen pecado. Pecan, matan a un cordero, lo llevan al templo y ya asunto arreglado. Usted sabía por qué Israel criaba tanto ganado y tanto corderito. Una familia que tenga mucho corderito tenía sus pecados asegurados, limpio. Bueno, me llevaba un cordero, un ganado, un becerro, y trataban de tener mucho. El pobre tenía palomino, como en el caso de María José, etcétera.
Viene Jesús, aparece en escena. En ningún momento Jesús dice que es el Mesías. De hecho, inclusive cuando Pedro lo declara, tú eres... ¿Qué dicen los hombres? Esto y esto y aquello. Ok, ¿qué dicen ustedes? El Espíritu agarra a Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, que no es Pedro, y no trate no hable de eso, porque tú no vas a convencer a un católico de que no es Pedro. No lo vas a convencer. Se lo incrustaron ahí, pues. Eso hizo Roma. Sí. Tú no vas a convencer de que a un católico de que Pedro no es el Papa León XII que está ahí, es el sucesor de Pedro. Tú no se lo vas a sacar de la mente, eso es tipo revelación de Dios. Por eso es que lo que dice Jesús, oren, a ver si Dios se lo revela. Pero cuando Jesús dice, yo digo tú eres Pedro, y sobre esa revelación es de que yo soy el Mesías, que voy a fundar mi iglesia. Yo no sé dónde sacaron ellos eso, que Jesús señaló a Pedro, dijo, tú eres la piedra, y encima le da la llave. Se la dio en la Biblia, pero no es el tipo de llave que está Pedro en la puerta abriendo para todo el que... O sea, es tan aburrido ser Pedro en ese sentido. Pedro no disfruta del paraíso, porque está en la puerta viendo quién entra y quién sale. Contradiciendo por completo todo lo que dice Apocalipsis, que son los ángeles que tienen el libro. Y buscan, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto y pero el que juzgue es Dios. Ni siquiera los ángeles. Los ángeles son servidores. Pero en fin, al Israel esperar un rey como el de Daniel y no aparecer, sino que viene el de Zacarías, un pollino, hijo de asna, de que este no puede ser el Mesías. De hecho, el mismo Judas dijo, esto no era lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser ministro de finanzas en el reino del Mesías, y este hombre lo que está diciendo es que lo van a matar en 3 días. Que lo van a matar. Déjame asegurarme y vender a este hombre. Y lo que había robado también. Claro, hermano, porque si tú inviertes en un político y tú sabes que va a perder, tú estás asustado, tú invirtaste dinero ahí. Y eso ha sido siempre, mis hermanos. Entonces, se cumple la profecía de Zacarías, capítulo 9. Jesús entra en un pollino, hijo de asna, a Jerusalén. Entra triunfal, todo el pueblo lo alaba, menos los líderes y sacerdotes. Porque no es al que esperaban, todavía siguen esperándolo. Porque en su mentalidad es un guerrero que venía, no un cordero. Pero ese cordero venía a cumplir la primera parte de la profecía del Señor. Sí, añado algo ahí, no tan solo la humildad con la que Jesús se presentó, sino que también Jesús le concedió mucha entrada al templo. Claro. Uno decía, porque no está yendo todo el mundo, y este negocio que tenemos aquí montado, ¿cómo lo vamos a sustentar? Eso fue una de las causas también. Ustedes no se imaginan, señores, usted habla de corrupción aquí en el gobierno. La corrupción que había en el templo era tan tal que Anás y Caifás eran suegro y nuero. Y uno era un sacerdote y el otro estaba al lado. Y según la ley de Moisés, era un descendiente de la tribu de Leví, pero no cualquiera, que venga de la misma línea de Aarón. Y eso se perdió en la deportación de Babilonia 538 años atrás. Los que tuve como sumo sacerdote en el tiempo de Jesús eran falsos. Conocemos esto por la historia de los macabeos, año 123, antes de la aparición de Jesús. Sería bueno que lo estudiaran. Está en la Biblia católica. Está en la Biblia católica. Sí. Sí, interesantísimo. De hecho, aparece Alejandro Magno ahí, con una historia muy linda que le he contado aquí, donde Alejandro Magno va a conquistar el reino de Persia, que estaba dominando a Jerusalén, y cuando se van acercando a Jerusalén, el sumo sacerdote se levanta junto con un grupo de levitas y alcanzan a Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno ve la vestidura del sumo sacerdote, hermosísima, lino fino, estos pectorales, una cosa chulísima, él dice que estaba ante un Dios, ante una presencia divina. Y ellos se arrodillaron y él le dijo, mira, mientras yo exista, Jerusalén nunca va a ser conquistada. Cuando él muere, obviamente la conquista Antíoco Epífanes, que hay cuando, eso está ahí en los macabeos, que hay cuando sacrifica un cerdo en el templo, se levanta Judas Macabeo y trata de purificar el templo. De hecho, muchas personas, gracias a Alejandro Magno, en Israel se llaman Alejandro, en honor a Alejandro Magno por esa acción. Y todo eso es extra bíblica, pero es histórica, y está en los macabeos, como dice mi amado acá, mi amado hermano. Le pone amado hermano. No, que le digo amado sin hermano, un problema.
Es bíblico eso, hermano. ¿Cómo nosotros podríamos entonces explicar? Están dos profecías. Está la profecía de que habla Daniel de cómo, de su majestad, su gloria, pero que era para el tiempo ya de Apocalipsis, que yo no lo entiendo. Cuando vuelva el Señor. Exacto, pero está la de Zacarías, que vendría en un pollino, Sí. y también Isaías dice que será manso y humilde y todo eso. No exacto. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel se apega más a esta del poder, de la majestad? Oh. No coge esta que dice y ve que se está mostrando la profecía de Zacarías en medio de Jesús, entra, como dice Zacarías, en un pollino, porque ellos asumen más la de Daniel que coge. Hasta yo sumaría lo mismo, yo siendo oprimido. Claro, Yo quiero creer, porque el ser humano siempre trata de creer lo que desea. Exacto, lo que desea. Pero claro, además, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, señores, el pueblo de Israel para el tiempo de Jesús no estaba siendo educado. ¿Quién lo iba a enseñar? Corto corrompido. Exacto, los sacerdotes no estaban en eso, lo que estaban era traer sacrificio, traer dinero al templo, hacerlo más rico. No se estudiaba. No, Ya. y eso que tú ves que iban a la sinagoga eran los fariseos, que eran maestros ambulantes, que trataban de enseñar al pueblo, pero ellos mismos estaban también desviados. Por eso es que Jesús en una ocasión dice que él ve al pueblo como oveja que no tiene pastor. Porque los pastores, lo llama Ezequiel, a los líderes religiosos eran los responsables de enseñar la ley, de enseñar todo concerniente, no solamente a la ley de Moisés, sino a la profecía de Jesús. El pueblo estaba ciego a eso. Por eso el mismo pueblo, cuando ve a Jesús entrando a la entrada triunfal, piensan también que es el rey prometido como David. De hecho, cuando Jesús muere y resucita, los que están en camino a Emaús, ¿qué dicen? Nosotros pensábamos que era el profeta que Moisés había profetizado, que vendría a librarnos. Entonces, cuando Jesús le dice, qué tardos son ustedes para entender las cosas. Y dice que le explica desde la ley, los escritos y los salmos, donde habla acerca de él. Y ahí ellos comprenden después. Pero no había quien le entendiera eso. Pero siempre, desde Génesis 3:15 hasta el tiempo de Jesús, se sabía que vendría un redentor. Un Goel le llama Isaías. Recuerda también que las profecías son graduales. Desde Zacarías a Daniel pasaron como 400 años, de una profecía a otra. Nosotros tenemos 170 y cuántos años de libertad. 3, 2. 1844 hasta ahora, ¿cuánto hay? Vamos a poner 170 y pico. Y no lo demasiado. ¿Y cuándo? Vamos a sumar. Pero en fin, el punto es que perfecto, sí. Pero, señores, eso es mucho. Imagínate aguantar una profecía 400. Lo que sea. El punto es, 181 años es mucho, hermano. Son como 4, 5, 6 generaciones de a 100. No, menos. Y que a 100. Son 3 generaciones de a 100. No. El hecho es, hermano, que 400 años de una profecía a otra es mucho tiempo. Sí, 4 generaciones. Imagínate 1000 años esperando una profecía. Tenemos 2000 años esperando una profecía. No es fácil. A veces la profecía se cumple en nuestros ojos y estamos tan lejos de eso que no estamos pendientes a eso. Jesús aparece y ahora es fácil nosotros identificar que es el Mesías por los escritos. Ya. ¿Por qué para Pablo fue fácil identificar al Mesías de una vez? Porque Pablo era un doctor de la ley, un experto de la profecía del Antiguo Testamento. Y cuando va donde los apóstoles, y los apóstoles le cuentan que Jesús hizo esto, esto y aquello, él lo enlazaba. Ah, por eso está escrito. Ah, por eso está escrito. Ah, por eso está escrito. Porque conocía la profecía. Pero el pueblo común, que la mayoría ni sabía leer, ¿qué dicen de Pedro en capítulo 4 de Hechos? Sin letra. Gente que aprendieron a trabajar, la pesca, la carpintería, pero eran sin letra. Cuando dice sin letra, que no eran doctos en las profecías. Entonces es difícil, ven al Mesías y dinos quién eres tú. Y también usted es tan tardo. Era un poco difícil para la época. Ahora sí. Ahora nosotros sí nos engañan porque queremos, porque tenemos las escrituras. Por eso tú puedes identificar un falso maestro o un falso profeta, porque ya tú conoces el verdadero y cómo actúa un verdadero. Cuando le estudien. Dios desciende a Deuteronomio. Si se levanta un profeta y te insta a hacer lo malo en el sentido de comer comida impura, de negar al Señor, etcétera, es un falso.
Porque Dios nunca te va a mandar a violar algo que Él mismo estipuló como ley. Y ahí uno va conociendo las Escrituras. Zacarías 9, podemos enlazarlo como tú dijiste con Isaías 53 también, con el Salmo 22, 300 profecías cumplió Jesús. Nada más en los últimos 3 días de su muerte cumplió como 150. Porque todo lo que Jesús hablaba, decía, lo más mínima cosa, es una profecía cumplida. Tengo sed. Eso también los salmos. En el Salmo 22 hay como 7 profecías de Jesús en un solo día. Cuando le puyan las manos y los pies, las costillas, el costado, el tengo sed, Padre, ¿por qué me has abandonado? En un ratico, Jesús cumplió 7 profecías nada más en ese solo salmo. Y los salmos están llenos de profecías de Jesús. Por eso Pedro dice en Hechos capítulo 2, 30 y pico, que David, siendo profeta, David profeta, yo pensé que era rey, que David es un tipo de Jesús. Jesús era rey, profeta y sacerdote. David fue rey, fue profeta y fue sacerdote porque un día ministró en el templo con un efod, con un casco de eso que usaban los sacerdotes que decía Santidad Jehová ahí. Porque David era un tipo de Jesús. Es más, la mentalidad judía, cuando el Mesías venga, David va a ser virrey, lo que aquí conocemos como vicepresidente. En su mentalidad. ¿Sí o no? No sé. O sea, ya es cosa de ellos. Pero es para que ustedes vean la estima que tienen de David. Y como yo les decía en el mensaje que prediqué, los judíos no recuerdan lo malo de sus hombres, los hombres que Dios usó. Recuerdan lo bueno. Porque David hizo cosas malísimas, más malas que Saúl. ¿Qué hizo Saúl? No obedecer la palabra de Dios. Guardar un corderito, no matar al rey Agab. Son cosas que tú las mides. ¿Qué fue lo que hizo Saúl, que Dios lo desechó y David mató, violó los 10 mandamientos? Porque uno se humillaba y el otro era un pedante. Yo lo hice para ti, Jehová. ¿Sabe? La arrogancia a Dios no le gusta. Y David pecaba, pero, ay Señor. Bueno, el Salmo 53 ustedes pueden ver. 51, ustedes pueden ver cómo se sentía David. Porque lo que yo busco es un corazón quebrantado. Volvemos aquí, hermanos. No sé si tú lo antes trabajando para hablar algo. Sí, para también reiterar que a David se le conoce como, de hecho, como a Jesús como hijo de David. Sí, Jesús, hijo de David. porque había una profecía, buen punto, hay una profecía que a David se le dijo que su reino permanecería para siempre. Sí. Entonces, pero David muere. Viene Salomón, muere, se divide el reino. Y ya usted conoce la historia, entonces, ¿cómo rayos? ¿Cómo se cumpliría esa profecía? Si el reino de Israel en el 370 y algo se lo lleva a Siria, y 125 años después Babilonia se lleva al reino de Judá. Regresan con Zorobabel, regresan con Nehemías, Zorobabel, Esdras, exactamente, reconstruyen el templo hasta Jesús. Entonces ahí entra ahí se le ve la importancia de las genealogías. Que a veces yo decía, ¿esta genealogía para qué sirve? Para mí no me sirve nada porque yo soy un goyín, un gentil. Yo no tengo nada que ver con Israel en el sentido de linaje. Pero para identificar al Mesías y para ver que la profecía de Dios se cumplió en David de que él permanecería para siempre, un descendiente suyo en el reino, existen las genealogías. Hay 2. Una que empieza desde Adán y otra que empieza desde Abraham. ¿Por qué hay 2? Porque hay una que la hacen los sacerdotes y una lo hacen para los reyes. Adán, Abraham, Jesús. Abraham, David, Jesús. Para eso sirve la genealogía, para demostrarle a los que no querían aceptar a Jesús como el Mesías que él sí desciende de la tribu de Judá. Y que desde el capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, dice que saldrá estrella de Jacob y el cetro jamás se apartará de Judá. El cetro es lo que usan los reyes, que es autoridad. El cetro jamás, o sea, la autoridad, el reinado jamás se iba a apartar de Judá. Por eso Jesús viene de la tribu de Judá. Porque tanto María como José, aunque hay discrepancia, ¿no? Que María viene de la tribu de los levitas, etcétera. Los dos vienen de la tribu de Judá, según la genealogía. El detalle está en un rey que se llama Jeconías, que Dios dice, jamás tu descendencia se levantará en mi reino. Pero en el tiempo de Isaías, Dios revoca, hay que leer y escudriñar, esa maldición que le da a Jeconías.
Si quieren, investiguen eso ahí. Pero las genealogías están ahí para demostrar que Jesús es el Cristo. Pero Israel no quiere creer que es el Mesías, que estaba allá en la presencia de Dios, para que nosotros podamos entrar al reino. Ahora alguien me preguntó una vez, ¿y si Israel hubiera aceptado a Jesús como Mesías? ¿No perdemos todo? No, imposible. Al contrario. ¿Usted imagina cientos de gente como Pablo predicando el Evangelio? A nosotros. Sería maravilloso, pero no lo aceptaron. Además, también decir que Israel no aceptó a Jesús es una contradicción total. Te voy a decir por qué. Los apóstoles eran griegos. Ah, ¿qué eran? Judíos, ¿verdad? Los 3.000 y 5.000 que Pablo se ganó en Pentecostés, ¿qué eran? Pedro. ¿Eran romanos? Habían romanos, porque lo dice ahí. Cretenses de Esfingia, Panfilia, romanos, más allá de Cirene, Pantó, hasta en Mesopotamia, que era bien lejos. Y romanos aquí residentes, pero el romano tenía que ser prosélito, o sea, convertirse a la religión judía. Pero decir que Israel no aceptó a Jesús es una contradicción, porque también los 5.000 que alimentó Jesús, ¿qué eran? ¿Dominicanos? No. Judíos. Los 500 que vieron a Jesús vivo cuando resucitó, ¿qué eran? Musulmanes. Habían musulmanes, ahí están los árabes, Hechos 2. Habían árabes. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando una fiesta Pentecostés donde todo judío, donde quiera que viviera, tenía que subir a Jerusalén a celebrarla. Y Dios aprovechó ahí, ¡pa! Derramó el Espíritu Santo. Todos hablaron lengua en el idioma de su nacimiento. Entonces, cuando ese que viene de Fingia escucha que Cristo es el Mesías, porque escuchaba las maravillas de Dios, pero ¿cuál es maravilla? Acerca del Mesías. Y iba a su ciudad, predicaba en su idioma las maravillas de Dios, de que Jesús era el Mesías y había resucitado. Por eso en tan poco tiempo, dice Pablo, que ya se había predicado todo el evangelio en el mundo conocido. Hasta ese entonces. Porque fue una explosión. Donde quiera que iba Pablo encontraba una comunidad. ¿Por qué? Porque años atrás había pasado ese fenómeno de Pentecostés. Pero los judíos sí aceptaron a Jesús. Los que no aceptaron a Jesús fueron los que tenían que reconocerlo como Mesías, que eran los sacerdotes. Quien corona a un rey es el sacerdote o el profeta. En ese sentido no había profeta. Juan fue el último y lo mataron. El sacerdote tenía que coronar a Jesús como rey. Porque los reyes eran coronados por, si había un profeta, el profeta en el sentido de Samuel. ¿Ustedes se acuerdan? Ungió a David. ¿No se acuerdan? Amén. Bien. A falta de profeta, entonces, ¿quién lo hace? El sacerdote, lo unge. Pero no hay profeta. Sacerdote corrompido, ¿quién va a ungir al Señor? Lo ungió una mujer. Sí, pero ¿quién lo dice? Lo dice. Pero tenía que ser ungido por alguien. A falta de profeta, Juan el último ahí, y lo matan. La corrupción del sacerdote, Jesús no iba a permitir que uno corrupto lo ungieran como rey. No, Jesús no era dominicano. Voy ahora. La mujer lo unge para su muerte. Y como el cordero antes de su muerte tenía que ser examinado, un cordero de 1 año tierno, cada pelo era examinado, las uñas, las orejas, perfecto, pues sacrificado. El mismo Caifás dijo en una ocasión, ustedes no entienden que es mejor que un hombre muera y no todo el pueblo. Profetizó siendo un perverso. Porque la profecía no es exclusiva de un grupo. ¿Ustedes no escucharon a Saúl entre los profetas? Saúl entre los profetas y profetizando. Saúl, un desechado. No, es que Dios para su propósito va a usar hasta el diablo. Pero no quiere decir que se salve. Por eso es que, ojo, Jesús dijo, mucho en mi nombre, y usted lo ve en la televisión, ese es el hombre de Dios. Usted no conoce su vida personal. Muchos de esos son drogadictas, tienen 2 y 3 mujeres, son ladrones. Porque nosotros solamente vemos lo que la pantalla nos enseña. Y después vemos, cayó un tal predicador. No cayó, lo descubrieron. Hace rato que estaba en falta. Por eso el modelo, señor, a seguir no es Jonathan, no es el pastor. Se honra a los pastores, lo dice la Biblia. Téngalo en alta estima, pero el modelo es Cristo. Es Cristo. Puesto los ojos en Cristo, el que nunca falla. Pues yo mañana puedo caer, tú puedes caer, todos vosotros podemos caer, somos humanos.
¿Qué yo espero de ustedes si yo caigo? ¿O qué esperan ustedes de mí si ustedes caen? Gálatas 6. Hermanos, si algún hermano ha sido sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo. Que es lo que la iglesia no sabe. La iglesia primero da patá. Cayó fulano, yo sabía, tú sabías que, ¿por qué no lo advertiste y sabía? Ah, ¿sabe ahora por qué cayó? Eso se veía venir, se veía venir. Se veía venir. Ay, pues tú no lo viste. Pues tú eres más culpable. Porque si yo veo que Gerardo está en malos pasos, mi deber es Gerardo, ven acá, tenemos que hablar. Siento que no te conviene ese corito, esa junta, etcétera. Eso es verlo venir. Pero no, yo lo voy a venir, pero mi amor, yo te lo reveló y tú no hablaste, tú eres doblemente culpable. De hecho, la sangre corre por él. La Biblia dice que si el atalaya, mira lo que estaban estratégicamente en los puestos de los muros, ve que viene el ejército enemigo, y no truena la trompeta, su sangre correrá sobre ese atalaya. Entonces, eso lo traspola uno de los evangelios. Si tú ves que tu hermano está a punto de caer y tú sabiendo no le dices, su sangre correrá sobre ti. Eso es verlo venir. Usted levantó la mano. Para confirmar lo que usted decía de que la Biblia dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:2. Ajá. No le recibieron porque ese grupito que dice. Exacto, porque cuando tú lees eso, tú dices, pero Israel no lo aceptó. No, espérate. Lo mal predican. Ahí se Porque no conocen el rito del ungimiento de un rey. El rey tenía que ser ungido por un profeta o por un sacerdote. A sabienda de que en el tiempo de Jesús, Juan lo decapitan, los sacerdotes, una corrupción terrible, una mujer lo unge, pero tiene que ser ungido como rey. Pero cuando dice lo suyo vino es Israel como nación, que tenía que declararlo el profeta o el rey, este es el Mesías que va a pasar en Jerusalén cuando él venga. Jesús será coronado. Nosotros decimos, ¿Jesús es el rey de reyes? Sí, pero no se ha cumplido. Todavía. Jesús será rey de reyes cuando esté aquí. Allá arriba Jesús es sacerdote. Repito, lo dije ahorita. Jesús tiene que cumplir 3 profecías. Profeta, sacerdote y rey. Vino como qué, como profeta. Como profeta. Un profeta el que predica la palabra de Dios. Es aquí que le han dado como ese superlativo que el profeta, usted es profeta y usted es profeta. Usted está anunciando la venida del Señor. Y en 1 Corintios capítulo 14, no recuerdo el verso, pero si lo puede leer, está escrito. Dice que el profeta tiene 3 funciones principales. Edificar, consolar y creo que educar o no sé, pero son 3. Ahora es que el profeta, una palabra profética, mi amor, una palabra profética que yo te diga a ti, Cristo te ama. Ese ministerio profético de tú estás anunciando el fin del mundo, eso está anunciado ya. Tú no puedes decir nada que no esté escrito. Ahora Dios te puede dar otra cosa, es una palabra de ciencia, una revelación. Sí, claro que sí, el Espíritu Santo está activo. Y si el Espíritu Santo le da la gana, activa Matos ahorita, y Matos da una palabra de ciencia, está bien, ¿por qué? Porque Matos tiene el Espíritu Santo. Todo el que tenga el Espíritu Santo se le activa ese don. Ahora Pablo al final de ese capítulo dice, ahora bien, son todos profetas. Aunque ahora hay un mover profético que todo el mundo es profeta. Todos no son profetas. Todos no pueden ser maestros. Todos no pueden ser predicadores, aunque todos tienen que hablar de Cristo. Lo habla como ministerio, como don. Pero si tú tienes el Espíritu Santo y hay un enfermo aquí, escucha, aquí ¿cómo funciona esto? Viene un enfermo, pero el que tiene el don de sanidad es Gerardo, pero no vino hoy. ¿Se va a ir enfermo el pana? No, Dios activa en otro ese don. Porque el ministerio, aunque es de Gerardo, no es de Gerardo. Planificación de la iglesia. Si todos los dones y ministerios que nosotros tenemos no es para edificar la iglesia, no sirven. No sirven. No tiene sentido. El que léalo, está ahí. Yo ayer hacía un video para mi canal de YouTube acerca de eso, porque me va a dar una vaina a mí con todo lo que yo estoy viendo. Hay muchas cosas raras en el mundo. Las iglesias aquí, esta es la cuna de la herejía dominicana. Lamentablemente. Es la cuna de la herejía. Se ha convertido en la cuna de la herejía de América Latina. República Dominicana. Lamentablemente. Si viene un enfermo y Gerardo tiene el don de sanidad, pero Gerardo no vino hoy, este enfermo no puede irse enfermo. Dios agarra a María Teresa y le activa el don de sanidad, o a cualquiera.
Porque repito, el don, aunque lo tenga yo, no es mío. Es del Espíritu Santo. Corintios 14 dice que Él lo puso como Él quiso a cada uno. Y para la edificación de la iglesia. Si yo predico, si yo canto para que crean que yo soy Lily Wood, usted tiene problemas, está desenfocada. Las canciones ni siquiera son para nosotros, son para Dios. Nosotros gozamos de esas canciones. Si mi hermano aquí toca el piano y es para que lo vean, usted está perdiendo el tiempo. Es para Dios. David, por eso es que David es tan grande en el sentido de que del testimonio ante Dios, porque David en la soledad, cuidando ovejas, le cantaba a Dios. Solo. Imaginado. ¿Qué hizo Dios? Lo traspoló a cantarle al rey Saúl. Y era tanta la unción que los espíritus de Saúl se alborotaban. Por eso empezó en la soledad, la intimidad. Por eso es llamado el gran cantor. Todo lo que hacemos, yo predico, es para Dios. Y tengo una responsabilidad con la iglesia de edificarla. No para que yo me crea el mejor. Si usted canta para creerse el mejor, ya esa es su paga. Entonces, alguien levantó la mano por ahí. Entonces, volviendo aquí al falso juicio a Jesús, en Juan dice algo interesante. ¿Por qué? Y siempre lo voy a hacer, hermano, porque es un método interesante. Aunque yo tenga Mateo, yo busco los demás evangelios porque hay detalles que uno tiene que otro no. Y eso no abre un panorama de poder entender lo que cada uno. Porque ahí dice la Biblia que nada más estaba Pedro. Escuche esto, hermano. Solo Pedro estaba detrás de Jesús y Pedro no habló nada de eso. Pedro no escribió nada acerca del juicio de Jesús. Simplemente si en una carta dice, el cual, aunque lo humillaban y lo bofetaban, nunca se quejó. Ni nunca humilló a nadie. Ya. Todo lo demás fue por el testimonio de oídas. Porque los evangelios se escribieron mucho. Usted sabía, hermano, que las cartas fueron primero que los evangelios. Las cartas apostólicas se escribieron primero que los evangelios. No al revés. No los evangelios primero. Los evangelios son posteriores. Y usted dirá, pues no fue fulano que lo escribió. Sí, en nombre de fulano. Porque cada apóstol tenía una comunidad. Y tenía discípulos. Y generalmente el maestro nunca escribía. Platón nunca escribió. Aristóteles no escribieron. Fueron sus alumnos que escribieron. Jesús nunca escribió. Fueron sus alumnos. Lucas ni siquiera andaba con Jesús. Por eso le empieza diciendo los dos escritos, yo investigué. Por eso el Evangelio de Lucas es tan rico en detalles. Porque él no solamente oía que Jesús sanó, él quería detalles, pero ¿cómo la sanó? ¿Qué hizo? ¿Y ella cómo respondió? Para tener que un testimonio fidedigno, fiel, de lo que Jesús hizo. Entonces, Juan, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Eso no lo dicen los demás. ¿Dónde están los discípulos tuyos? ¿Qué ustedes enseñan? Eso nada más lo recoge Juan. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. No fue al mundo, fue a Jerusalén. Pero eso es un superlativo que usa la Biblia. Yo públicamente he hablado al mundo, o sea, a todos. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a aquellos que han oído, que le haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. ¡Pam! Diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que yo he hablado mal. O bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Eso no lo dice ningún otro evangelio, pero pasó porque estaba ahí. Una galleta al maestro. Santo Dios santo. Hermano mío. Yo sé que Jesús al final lo perdonó. Jesús en la cruz lo perdonó a todos. Si Jesús no dice esa palabra acerca de Israel, hoy Israel no existiría. ¿Cuántas veces Dios deseó desaparecer de Israel? Varias veces. Desde el tiempo de Moisés. No lo ha sacado bien del desierto, de Egipto. Y Dios, mira, ven, voy a hacer otro linaje de ti. Dios lo hace. Si lo hace, está bien. No está mal.
Porque tú dirás, no, pues Dios es un Dios de ira. No, mira, en Dios los atributos de Dios siempre están activos. En nosotros no. Me explico. Hoy María Teresa ahí está tranquila, escuchando la palabra, calmada. Quizás allí va a la casa y encuentra satesoso, se le activa el enojo, luego la ira, pues son emociones de nosotros que debemos controlar. En Dios siempre están activas. Cuando Sodoma llegó al colmo del pecado, se activó su justicia o se efectuó la justicia de Dios. Pero Dios siempre es amoroso, Dios siempre es misericordioso, Dios siempre es justo. Cuando Dios hace un juicio, es juzgando una nación por sus pecados. Porque el argumento de los ateos es, ¿por qué un Dios tan bueno mandó a matar a los cananeos, hasta a los niños? Sí, te lo van a decir siempre. Yo no creo en ese Dios. Y por eso dicen, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo. O sea, hay contradicción terrible. Porque ¿a quién le oraba Jesús entonces? No, que ese era otro Dios. Y por ahí para abajo. Porque no reconocen que Dios puede desaparecer una nación completa. Y no está mal. ¿Eres creador? Es que el hecho de que estemos respirando es gracias a Él. Si un día dejamos respirar, Él no está mal. Él no está mal. Su justicia, la justicia de Dios reclama juicio. Y hoy nos levantamos tranquilos, desayunamos y estamos aquí tranquilitos. Mañana se muere uno de nosotros aquí, Dios sigue siendo bueno. Porque Dios siempre es justo. Pero la gente quiere separar la justicia de Dios del amor de Dios. Un Dios amoroso no envía a nadie al infierno. Yo estoy de acuerdo. Usted se va si usted quiere, porque usted le enseñan el camino para la salvación y el camino del juicio. Desde Caín, mira, no te enojes ni desmude tu rostro. Es cierto que el pecado te rodea, pero tú puedes dominarlo. Ahí tienes el camino del bien y el camino del mal. Yo te aconsejo que sigas el camino del bien. Sugerencia personal. Que no debería sugerirlo, y lo hizo. Y aún así Caín cogió el camino del mal. Dice que Caín cogió el camino de Not. Not significa errante, y eso tiene un trasfondo espiritual. Todo el que es rebelde anda errante. Y por más que se mueva, si no se conecta con la fuente que es Dios, vivirá siempre en la tierra de Not. Hay gente todavía viviendo en la tierra de Not, como errante. Vienen a esta iglesia, no me gusta, se van a otra, no me gusta, porque el problema son ellos, no Dios. Y no es que tú no puedes cambiar esta iglesia. Si te mudas te puede cambiar. Hasta si no te sientes bien te puedes ir. Son los motivos por los cuales tú lo haces. Si es por rebeldía, porque Caín guardó un resentimiento eterno. Y no solamente él, sino toda su generación hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué Dios no mató a Caín? Que no es el tema, pero se metió. ¿Por qué Dios? ¿Usted no ha pensado por qué Dios no mató a Caín? Mató a Abel, el justo. El que trajo la ofrenda excelente. Y Dios no mató a Abel, al contrario, lo protegió. Tienes una marca que el que te mate, yo lo voy a juzgar 7 veces. Y uno dice, pero ¿y cómo es de Dios? Matan a Abel, el justo. Este le responde que yo soy acaso guarda de Abel. Lo protege. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre lo he dicho. Dios ve el futuro, nosotros no. Si te pones a leer la descendencia de Caín, la descendencia de Caín es la responsable de todo el desarrollo mundial. Léalo, Génesis 4, Génesis 5. La descendencia de Caín, de los hijos de Caín, nacieron los que primero experimentaron los creadores de la música, de la flauta, los ingenieros, los agrónomos, los arquitectos, los matemáticos. Lea la descendencia de Caín. Es increíble que de la descendencia de Caín es que nacen todos los que crearon todo lo que nosotros disfrutamos ahora. De la descendencia de Abel nada, porque Abel murió. Esta es la Biblia. La pregunta. Espérate, agárrala ahí. Digo yo, me puse a estudiar eso y es verdad. De la descendencia de Caín nacen todos los que crían vacas, ganados. De la descendencia de Caín nacen todos los que empezaron a crear tiendas. De la descendencia de Caín nacen todos los que empezaron a utilizar herramientas. Por eso Dios no mató a Caín. ¿Hubiera acabado con la descendencia? No, estuviéramos todavía picando piedra. Léalo, está en Génesis 4, Génesis 5. Pero también eso, como digo lo bueno, digo lo malo. También la descendencia de Caín
fue causante de muchos males, porque heredó el resentimiento de su padre, que eso puede cortarse. El papá José Luis, el abuelo de José Luis era un tipo rabioso, como el bisabuelo mío. El bisabuelo mío se llamaba Miguel, me contaba mi abuelo. Tristemente, él mataba a los haitianos a Chele. Sí. No quería saber el diablo. Lo mataba a Chele. Tipo malísimo. Miguel, el bisabuelo mío, era malo, con maldad. Mi abuelo heredó un chin de esa maldad. Hasta que empezó a tener hijos. Eso me contaba él. Fue acalmándose. Eran bebedores. Todos mis tíos son bebedores. Gracias a Dios yo soy hijo de mi papá. Porque mi mamá no era vendedor. Entonces, una maldición generacional se corta. Tú la puedes cortar. Porque si mi bisabuelo era un asesino, mi abuelo era más o menos por ahí, ya con mi mamá se cortó eso. Pues yo fui criado en la iglesia católica de chiquito, conociendo a Dios. Quizás no la forma correcta, pero se cortó eso ahí. Guardaba mi ira, sí, porque éramos una familia Saiyajin, de pleito. Eran buenos, yo tengo 15 tíos, somos 45 primos, tú eres que sabes si quieres pelear con nosotros. Y una vez se armó un pleito y nos, mira, tuve que pedir un cacao, quemamos como 3 carros. Yo era impío cuando eso. Para que no estén ambientando. Pero mami quiso desviarse porque las maldiciones generacionales existen, pero se cortan. La descendencia de Caín, aunque fue materialmente desarrollada, espiritualmente siempre fue caída. Contrario a Set, que fue siempre, Set siguió la línea de Abel, tipo manso. Fíjate que los setitas, que es donde descienden Israel, los musulmanes, los chinos, nosotros tenemos un error que decimos antisemitas, solamente los judíos, no. Chinos, árabes, toda la parte de Asia descienden de Set. Todos. La parte norte, Rusia y compañía, descienden con los hijos, bueno, los hijos de Noé. Can, Jafet, Can, Jafet, son tres, ¿verdad? Can. Así se divide el mundo. Los setitas, los cananitas, que somos nosotros los morenos hermosos, que fuimos los primeros que gobernábamos naciones, que no sabía, ahora somos esclavos, pero no, antes no. Los primeros emperadores mundiales eran morenos. Isaías habla de los pieles luminosos, eran prietos. Los egipcios eran morenos, aunque en la televisión te lo pintan indio, tipo Saraya, así, no, eran prietos, morenos. Por la parte geográfica. La parte demográfica de la zona de África, moreno. ¿Y la morena que me habla también? ¿Cuál morena que me habla a mí? De Salomón. Habla, claro, por la morena que me habla. Sí, era Cusita, descendiente de Cut, que era descendiente de Can. O sea, los pieles morenas, que gobernaban el primer imperio mundial, era el egipcio. Los pieles morenas. Luego vinieron los blancos invadinos hasta el día de hoy. Pero amén, gloria a Dios, mis hermanos. Tú tienes una pregunta. Sí, y esto tocaste parte ahora, previo. Pues estamos hablando de. Ay, pero me quedan 5 minutos. A ver, ahí está el diluvio. De que la raza humana fue radicada, pero tocando un tema ahora mismo como descendiente de Cam, Jafet, Can y Set. Efectivamente, porque de ahí que ese nuevo se repobla. Efectivamente, la humanidad. ¿Por qué había gigantes después del diluvio? Si Dios destruyó a todos. ¿Es retórica la pregunta? No, es la pregunta. Okay. Y es retórica también, porque tengo que preguntar la pregunta. Yeah. O sea, yo en la Biblia cuando la leo me hago preguntas. Sí, porque de hecho. Porque o sea, la fe ciega, ¿en qué sentido es ciega? Por la fe ciega hay muchos andan engañados. Usted no puede tener fe ciega, sino fe crítica. A mí, por más que tú me expliques, yo no entiendo cómo se abrió el mar. Pero yo lo creo. No creo. ¿Por qué? ¿Sí o no? Sí. Por más que tú me expliques, hay una batalla de Josué que los ángeles tiraron piedra. ¿Cómo rayos tú me explicas eso? Llovieron piedra. Y pudieron ganar una batalla. O sea, hay cosas en la Biblia que tú la lees y tú no la vas a entender con el razonamiento, con el raciocinio. Tú no la vas a entender. Pero hay que creerla. ¿Por qué me hacen preguntas? Ok, hubo un diluvio mundial, sí. ¿Dónde están los pingüinos? Pingüinos.
estaba en el barco, en el arca, estaba en el arca esa gente. Sí, Todos mira, los pingüinos. Los pingüinos pueden durar una semana fuera de su hábitat Bueno, y duran medio año. pero tú dijiste algo claro, Dios es soberano. Ah, pero te hacen esa pregunta. Tú no puedes ser Dios soberano. ¿Sabes la calle de Culebra? Está bueno eso. En una película, ¿do qué? Dos culeros, una culebra. Hermano, ese en pie estaba en el arca. También está por ahí. Imposible. No, está loco. ¿Por qué es lo que está pasando con Dios? ¿Qué es lo que está pasando con el Padre? Es un insecto, la pareja de animales, no de insectos. Ah, ya se muriendo. ¿Y cómo están hasta el día de hoy? Ah, esa pregunta me la hicieron a mí en un debate en la UAS una vez. Ese Carlos Veloz que ustedes ven que ataca mucho en el recetario, excelente programa, para cristianos con mente abierta. Yo lo conozco yo de hace 15 años y es muy bueno, porque él es agnóstico, él no es ateo, él es agnóstico, pero te derriba tu teología porque el tipo ha estudiado para eso, preparado para eso. Yo lo conozco muy bien a él. Y te hacen ese tipo de preguntas. Hablemos del diluvio. Sí, ok. ¿Dónde están los pingüinos? Me dicen de una vez. El oso polar que habita en los polos. Y otras preguntas así. Ay, Dios mío. Mira, no es fácil. Pero tú aprendes esto estudiando alta crítica, que es una ciencia de la Biblia, que te explica eso y más. Ahí, por ejemplo, te dicen, te enseñan, no, que no fue el mar rojo que se abrió, que vino un viento, y cuando ese viento viene, la marea baja, y Israel aprovechó para pasar por ahí. Y tú le das, ¿cómo se ahogan los egipcios? Con ese charquito. Pero es como el canal de Panamá, entonces. Pero ojalá sea como el canal de Panamá. Eso es lo que te quisieron decir cuando te explican esa teoría, porque pasa lo mismo con la... Ellos te dicen, por ejemplo, pero que de Egipto a Canaán no se necesitan 40 años para pasar. Pues la Biblia dice que no fueron 40 años para pasar, que él lo puso a dar vuelta por 40 años. Camino de 3 días, dice textualmente. Camino de 3 días. Pero es verdad, y la ciencia lo confirma, de 2 a 3 días. Camino de 3 días. Pero Dios lo puso a dar vuelta por 40 años. Dios no le permitió pasar. Por la misma Fue un castigo. incredulidad de ellos. Entonces, para ir concluyendo ya, No, pero concluye lo de los pingüinos. estábamos... No, yo te dije a ti, esa pregunta me la hicieron a mí. ¿Y qué tú respondiste? No respondí. Pero Y la respondí y tal. tú dices, Hay que, mira, si me meto ahí le tumbo la fe a mucha gente. No. Y lo más importante es que mantenga la fe. yo creo que van a hacer una tertulia un día, porque Sí, en mira. realidad, espera, tú me hablas de osos polares. En Israel había osos polares. Entonces el diluvio nada más fue en Israel. ¿Cómo Sí, dices? claro. En ese ambiente. Porque, ¿qué hace un oso polar en Israel? Tú Con el estás solar. cerca de la verdad. Dime. Entonces, o sea, es lógico. Es así. Es lógico para ti. Pero la Biblia dice que no hubo montaña. Exacto. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? De Israel. Israel no solamente. De toda la Mesopotamia. Por eso se cree que el diluvio no fue mundial, sino regional. Pero tú le dices eso, cierta va a perder la fe. Entonces habla en lugares. Porque en verdad la Biblia utiliza un término que es superlativo para muchas cosas. La Biblia dice que Saúl mató al último de los agadianos, no argardianos de Thor. Agag, el último rey de qué? De acá. De ¿cómo se llama esa nación? Que él guardó las ovejas. En fin, creo que eran cananeos, no sé. Mató al último de los reyes. Pero entonces David se enfrentó a cananeo. ¿Cómo es posible? Pues tú no me estás diciendo en el capítulo anterior que Saúl acabó con todito y quedó el rey y lo mató Samuel. Así como tu mamá dejó, así como tu espada dejó a muchos hijos sin madre, al revés, muchas madres sin hijos, así la mía dejará a tu madre sin hijos, y terminó con el último. Como a David enfrentándose a otro grupo. ¿Cómo es posible? La Biblia utiliza términos superlativos. Y es, cuando tú derribas una nación, cuando la vences, dice, acabé con todos, pero no con todos. Es un término bíblico que se enseña en altas esferas de teología. Con el diluvio pasa igual. Sí, por la El diluvio no fue mundial. Pero igual eso tiene una explicación, Jonathan, que puede ayudar mucho a no
a que tú pues sigues intacta ¿cómo se dice? Intacta. Y que tú puedas seguir creyendo. Tú me dices a mí, Porque, por ejemplo, los científicos han demostrado dónde se encuentra, dónde apareció el arca. en el monte Araraita, Y el arca está por Claro. allá. Entonces, es una base que tu fe puede mantenerse firme. es que tu fe no puede estar basada en nada más que en Cristo. Por ejemplo, Tú sabes. si ahora se presenta un extraterrestre, ¿dónde existe? ¿Va a dejar de creer en Cristo? No, pero lo que tú dices. Es una pregunta. O sea, eso es alta. O sea, Nada puede sacarnos de la fe en Cristo. pero Entonces, como tú eso- creíste en Cristo, tú no necesitabas ni siquiera saber Biblia. Exacto. Y hay un punto importante para aclarar eso. Por ejemplo, los hijos de la descendencia de Caín, dice que se fueron y se repobló por allá. ¿Y cómo es posible que Caín después- creó no solamente una ciudad, Sí, una metrópoli. metrópoli. Pero había gente. Pero es lo que te digo, Jonathan, Tiene cuando sentido. y lo que tú dices, eso se habla más para arriba, porque si no, tú puedes llegar a empezar a tambalear. Pero es lo que tú dices, lo que te digo es que si tú comienzas, aunque tú no seas tan letrado, en parte bíblica ya muy avanzada, si tú comienzas a ver las cosas y Dios te la va mostrando, porque Claro. desde que tú sepas que el arca está ahí, tú tienes que saber que por ahí anduvo, que no se fue para otro lado, ¿entiendes? Es como que tú vayas... Lógicamente. Exacto. Amén. Un día de esto. Adelante. Entonces, ¿te vas a decir algo? Sí, mira, Satanás siempre encuentra terreno donde cultivar. Exacto. Eso, Se lo roba eso. Mientras haya gente en la tierra, eso es así. Pero hay personas, y sobre todo me he encontrado con muchos hermanos que me dan pena. Recuerdo una vez después de un culto, viene un hermano y me dice, hermano, yo tengo una teología profunda, prácticamente más allá de la Biblia. Wow. Entonces, entonces él comienza, si la tierra estaba sola y vacía, le estamos diciendo, ¿qué pasó antes de ahí? Yo le corté el tema y le dije, mira, yo tengo demasiado problema. Así. Es verdad. Para yo ocuparme en cosas que para mí no tienen importancia. Porque a mí qué me importa cómo estaba la tierra antes de que Dios la tocara. Y a mí qué me importa eso. Eso es lógico. ¿Y en qué me aporta? Por eso yo he dicho, hay conocimientos que no son para perdición, que si tú lo adquieres bien y si no, no te afecta. Por ejemplo, eso tiene explicación. Génesis 1.1 tiene explicación. Claro que sí. En el principio, ¿cuándo fue el principio? Ahí tenemos que partir. Yo duré 15 días explicando Génesis 1.1. 15 días o 15 semanas. Yo daba estudio los martes. Génesis 1.1, con toda la Biblia. Porque está ahí. Dios no creó nada desordenado. Pero pasó algo entre Génesis 1 y Génesis 2. En el principio creó Dios los cielos. Tiene que partir desde el punto de vista de la luna para allá. Cielo, aquí hay 7 capas. Cuando tú sales está la galaxia. Pero conforme pasa el tiempo hemos descubierto que no solamente hay una galaxia, sino que nosotros estamos dentro de una galaxia, que es la Milky Way, Vía Láctea, que hay múltiples de galaxias. Y cuando tú empiezas a meter por ahí, tú quedas loco. Porque tienes que tener datos científicos que quizás nosotros no manejamos. Yo me apoyo de los libros. Para entrar Génesis 2, pero la tierra estaba, ¿qué? La tierra, pero no el cielo. O sea, algo pasó en la tierra que no pasó en el cielo. Entonces tenemos que ir a Ezequiel capítulo 14, Isaías 16, 14, la rebelión celestial, la rebelión de los ángeles, Satanás, el gran Edén, Ezequiel, y coger unos pasajes que van a explicar qué pasó en Génesis 1 y Génesis 2. Cuando los científicos dicen que la Tierra tiene más de 5.000 millones, créale, porque es así, porque el tiempo se cuenta no a partir del año 1, ni a partir de Adán. Porque dice que Dios creó en el día 1, ¿qué? Separó la luz de las tinieblas, pero en el día 4 es que Él crea el sol y las grandes lumbreras. Entonces, ¿de qué luz estamos hablando? Pero hasta ese entonces no hay tiempo y la Tierra está creada. ¿Se me está entendiendo? Lo primero que Dios crea es la tierra, luego la adorna. La luna, las estrellas y bla, bla, bla. Por el cielo está creado. Lo último que Dios crea es el hombre. Que si te vas a Génesis 2, hay también una aparente contradicción. Porque en una crea primero al hombre y a la mujer, luego crea al hombre. Y están esos detalles que se pueden estudiar y tienen explicación. Pero no a nivel general. Porque hay quienes no pueden digerir eso. Hoy están diciendo, Otaño está enseñando herejías. No, pero Otaño estudió, investigó. Otaño no le interesa que David mató a Goliat. Yo quiero saber por qué lo mató. Y ese siempre ha sido mi base de estudio. No saber por qué Dios mandó el diluvio. Quiero saber qué hay detrás de eso. Eso en hebreo se le llama el sod, el secreto.
Y a mí me encanta ese tipo de cosas. Pero no lo enseño en todos porque a mí me interesa que la ancianita que está ahí, yo no confundirle su fe. A mí me interesa que el hermano aquí es mío, que él sabe que Cristo salva y es lo que le interesa. Yo no llenar la cabeza de cosas rarísimas. Eso yo lo puedo enseñar fuera de la iglesia, en esfera, porque Pablo dice que a algunos se le da vianda, o sea, mangucito, puré de yautía coco con huevo y queso. Pero a otros se le da sancocho, moro con coco. Depende del nivel de conocimiento. Y otros se da leche. Y leche, exacto, doctrina, que es la doctrina básica. La leche es lo básico. Y yo me cuido de eso, de no afectar la fe de nadie, ni el nivel de conocimiento que tenga cada uno. Pero en la Biblia todo tiene explicación, aunque no todo se nos explica. Yo pensé que sabía hasta que yo encuentro otro que sabe más que yo. Y ese encuentra otro. Y al final encontramos a Jesús que lo sabe todo. Amén. Por eso no me creo yo el que más sabe. Yo sé que sé y quiero más. Pero hay cosas que Él tiene que yo no tengo, quisiera tener. Es la paz de saber que yo nada más creo en Cristo. Yo tengo un problema, yo quiero saber mucho. Y Salomón dice que el que mucho sabe tiene más aflicción. Mientras más conocimiento tú tienes, no solamente bíblico, de la vida, tú vives solo y angustiado. Porque tú inclusive aprendes a entender la gente, a leerla. Y eso es difícil. Por eso que Salomón dijo, y termino con esto ya. Mira, el fin de todo discurso es este. Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Porque más conocimiento, más aflicción. Pero claro, más ignorancia, más esclavitud. Y yo no quiero ser esclavo. Pues yo antes pensaba, me criaron así. La mujer que se alisaba era hija del diablo. Y así me criaron, porque así me criaron. Cuando tú vas conocimiento de la Biblia, dices, no, pero Dios nunca tuvo problema con la prenda. Porque las judías, cuando usaban prenda, para Dios eso era algo de honor. Dios siempre tuvo problemas con el que usaba la prenda. Si eso se te va al corazón y te cree mejor que Él, si Él cree que por tener un relojito de eso que mide en el corazón es mejor que yo, que tengo un Casio, ahí que está el problema. No es el reloj es una víctima. Un dato. Lo que pasa es un coja, ¿qué pasa? Cambia todo. Tú lo sabes. Que los israelíes tenían arriba aquí. Es que cuando, mira, hasta en el ombligo. Salomón no. Absalón tenía el pelo hasta aquí. ¿Por qué tenían esos aires de todos los lados? Sabíamos que viene una cultura. ¿De dónde Egipto? ¿Dónde duraron bien tanto tiempo? ¿Te quiere que le diga algo? No ha terminado. No, ya yo terminé. Para terminar. ¿De dónde viene Egipto? Nosotros en la iglesia vemos que la danza no es bíblica, No. pero la permitimos. Alguien dijo, no, danzamos porque Miriam danzó. ¿Dónde aprendió Miriam esa danza? De las bailarinas egipcias. La mayoría de las mañas que Israel trajo, la aprendió. Durar 420 años en una tierra ajena, tu cultura se adapta. Por eso es que Dios le dijo, cuando tú entres a Canaán, cuidado con imitarla, porque Dios sabe que nosotros como seres humanos somos adaptables. Dominicana 30 años atrás era una chulísima, sin influencia americana, pero nosotros solamente copiamos las modas de Estados Unidos. ¿Por qué no copiamos las leyes rígidas? Leyes buenas. No, la moda. Un chamaquito con pantalones aquí abajo. Yo me muero de eso, porque somos influenciables y Dios siempre quiso que su pueblo sea especial, pero no lo logró, porque nosotros no. Entonces, hermanos, para terminar, sí, Dios le bendiga. El tema, Dios santo. Después sigo. Pero yo voy a hablar con el pastor un día de esto. Vamos a traer unos temas interesantes. Yo tenía los lunes antes para eso, pero los muchachos míos empiezan allá a la universidad y eso hay que entenderlo. Pero es bueno saber estos temas porque en la calle te lo van a permitir, te lo van a preguntar, te van a atacar. Y eso no afecta a tu fe. Si mañana aparecen los extraterrestres, ya yo por eso voy a dejar de creer en Jesucristo. Mi fe sigue, al contrario, yo lo evangelizo. ¿Usted cree en Cristo? Bueno, lo colonizamos, te presento a Cristo. Y quizá ellos te digan, sí, yo conozco a Cristo. Y lo sabes. Y los gigantes. Está buena esa. Está buena. Dios le bendiga, hermanos. Dios nos guarde. Vamos a dejar a María Teresa por este lugar para que ella concluya con la clase.
El pastor está en la habitación del tiempo. Pues despido a usted mismo. Dios le bendiga, hermanos. Dios nos guarde. Vamos a orar para ser despedidos de esta escuela dominical y empezar entonces el servicio del domingo. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos de manera especial. Gracias por esta escuela dominical, Dios mío. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Mira, ahora te presentamos el servicio que vamos a dar para tu gloria, Señor. Que tu presencia se debe sentir desde el primer momento, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, gracias a Dios. Me van a buscar ahora. Hermano. Amén. ¿Tiene frío? Claro. No lo he escuchado, estaba en el servicio. Estaba en su escuela bíblica. Todo bien. Gracias a Dios que te bendiga. Bien. Dios lo bendiga, hermano. Puede para otra, ¿está bien? Tú no puedes, no la Dios lo bendiga. Hermana María, pero usted está perdida. Y la sierva y el niño santo los días, ¿verdad? Sí, vienen acá. Vaya.